Hola Internet, déjenme aclarar algo de entrada, ya que es importante. Me encanta esta serie. Cuando dije que los Simpson en la temporada 11 se estaban acercando al humor de Family Guy, no lo decía porque creyera que es el cáncer de la animación occidental, o esos adjetivos exagerados que le dedican muchos en la Internet. Lo decía porque los Simpson son básicamente una institución que crea tendencias, que marca las pautas a seguir. En vez de evolucionar sobre sus propias bases, recurrieron a imitar lo que era popular por esa época, lo que marcó el comienzo del declive del que nunca han podido salir. En otras palabras, dejemos el humor de Family Guy para Family Guy. Y sí, en este programa han admitido que tomaron muchos elementos de Los Simpson. De hecho, todo show de animación para adultos lo ha hecho y lo han reconocido, rindiéndole algún homenaje a la serie que les abrió las puertas. Personalmente no veo a este show como una competencia de Los Simpson. En primer lugar porque provienen del mismo canal, y segundo porque a pesar de las similitudes con la familia amarilla, uno puede destacar varias diferencias que lo han convertido en su propio show. Y por eso disfruto ambos programas a su manera. A veces quiero ver una sátira de la vida real con diálogos memorables y personajes con los que uno se puede identificar. Y a veces quiero ver a dos bebés peleando hasta la muerte. Recuerdo cuando tenía la página de Facebook de la Taberna de Moe, en donde una vez por alguna razón publicamos una imagen de Family Guy y hubo un comentario que decía algo así como: ¿cómo es posible que a alguien le gusten los dos programas? Tienes que escoger uno de los dos. ¿Qué clase de forma estúpida de pensar es esa? No estoy diciendo que te deban gustar los dos shows, pero el hecho de que digas que tienes que escoger uno o el otro porque no te pueden gustar los dos al mismo tiempo, me lleva a pensar que tienes una inteligencia similar a la de Peter Griffin. Mucho antes de que Seth MacFarlane tuviera discos, películas, 40 series de televisión y presentara los Óscares, fue un joven muy interesado por el dibujo y la animación. Tal fue su talento que a los 9 años de edad consiguió publicar una caricatura llamada Walter Cruton y sus amigos en un periódico local. Seguiría su camino en este ámbito en la escuela de diseño de Rhode Island, en donde no solo conocería a muchos de sus futuros colegas, sino que ahí germinaría la primera semilla de lo que eventualmente se convertiría en Family Guy, la vida de Larry. Aquí conocemos a un hombre de mediana edad llamado Larry que vive con su irritante esposa Lois, su hijo extremadamente obeso Milt y su perro que habla, Steve. Muchas de las bromas de este corto se volverían a usar en Family Guy, como la parte de la iglesia y la parodia de Star Trek. Completamente producido por Seth MacFarlane, quien también aparecía presentando los segmentos animados, este corto impresionó tanto a la líder de desarrollo de Hanna-Barbera, Helen Cockrell, que le ofrecieron realizar una secuela para el programa antológico What a Cartoon, de Cartoon Network, el cual servía para introducir nuevos conceptos que podrían convertirse en un show. Ahí vimos a Larry y Steve, una versión mucho más descafeinada del corto inicial, en la cual vemos cómo el tipo conoció a su perro y tienen aventuras más dignas de los cartoons de la época, con comedia física y bromas más simples. Y también vemos aquí a los que podrían ser los precursores de Quagmire y Neil Goldman. El corto no trascendió a su propio show, pero le dio la oportunidad a MacFarlane de crear historias para otros shows del canal, como Vaca y Pollito, El Laboratorio de Dexter y Johnny Bravo. De hecho, fue en ese programa que recuerdo haber visto su nombre por primera vez. Sin embargo, MacFarlane siempre tuvo en mente el estilo de animación más maduro que los Simpson habían presentado al mundo.
Luego de insistirle un par de veces a Fox para que le dieran una oportunidad, el canal le dio un presupuesto de $50,000 con el cual, en el transcurso de 6 meses sin descanso alguno, creó el que sería el piloto de Family Guy. El piloto de 7 minutos fue lo suficientemente exitoso para darle al programa un espacio en Fox. En principio los capítulos tenían nombres similares a los de las novelas de misterio. Sin embargo, decidieron no continuar con eso ya que era bastante confuso. MacFarlane reubicó la atención del edificio de apartamentos en el que vivían Larry y Steve a una casa en un suburbio, con una familia encabezada por Justin Peter Griffin. El Justin lo descubrimos hace poco, que es la evolución del Larry de los cortos, el típico padre de familia ¡Él lo dijo! de clase media suburbana, gordo, torpe y que actúa por sus propios impulsos. Peter es Homero a un volumen más alto y sin conciencia, actúa sin medir las consecuencias, lo que le lleva a causar daños aparentemente irreparables sobre sí mismo y los demás. Pero tiene una ventaja y es que el universo de Family Guy parece tener reglas mucho más laxas que las de otros dibujos animados para adultos. Prueba de ello es el hecho de que la muerte camina entre los humanos o que Peter puede tener toda clase de vehículos personalizados que aparentemente salen de la nada. Claro que eso no ha evitado que cause daños permanentes, como la muerte de la exesposa de su amigo Cleveland, Loretta. He leído muchos comentarios del tipo "no me gusta que Peter se haya vuelto un psicópata en temporadas recientes", y me pregunto, ¿acaso no han visto el show desde el principio? Este es el mismo Peter Griffin que ponía esteroides en las bebidas de su vecino discapacitado para que ganara competencias, y que reveló fotos íntimas de su esposa para ganar las elecciones de presidente del consejo de padres de la escuela. Claro, el nivel de sus estupideces ha subido con el tiempo, pero ese factor imprudente siempre ha estado ahí. Brian, basado en el Steve de los cortos, solía ser la voz de la razón del programa. Tiene muchos talentos, como el canto y la música, y a lo largo de la serie hemos visto cómo ha intentado infructuosamente llevar adelante su carrera como escritor, y a pesar de su educación sigue mostrando muchas tendencias caninas. Al principio su inteligencia era un obstáculo para sus relaciones amorosas, pero en las últimas temporadas han cambiado su personalidad de un intelectual a un pretencioso que parece no tener idea de lo que está hablando, y de un mentiroso que finge ser alguien que no es para ganar el afecto de alguna mujer, lo cual siempre le explota en la cara. Aunque es un miembro más de la familia, en ciertas ocasiones le han hecho saber que sigue siendo su mascota y que la vida de un animal para ellos no es tan importante como la de los humanos, como esa vez que atropelló a otro perro, o cuando Peter hizo que perdiera toda su dentadura y se negaron a pagarle un dentista. El silencioso Milt de los cortos se transformó en Chris Griffin. En principio era un adolescente ansioso por obtener la aprobación de su padre y que tenía un gran talento para el dibujo. Más adelante se concentrarían en transformarlo en una versión en miniatura de su padre, arruinando toda posible oportunidad amorosa que tendría y lo pondrían a merced de dos figuras atemorizantes: el mono malvado que vive en su armario y que resultó no siendo tan malvado, y Herbert, el vecino predador que tiene un interés muy desagradable por el Griffin del medio. Stewie, cuyo nombre había sido mencionado en el segundo corto, fue el personaje de la familia que sufrió el cambio más radical. En principio, MacFarlane quería darle algo que hacer al bebé, a diferencia de Maggie, cuya personalidad difícilmente se presta para las tramas de algún capítulo, por lo que fue caracterizado como un supervillano. En la cuarta temporada, su personalidad comenzó a trascender hacia una más excéntrica, pero conservando su faceta de genio para crear toda clase de artilugios futuristas. En principio no estaba muy bien definido quién podía entender lo que decía, pero se ha establecido que de la familia solo Chris y Brian pueden escucharlo y entenderlo.
Lois, de quien vimos poco en los cortos, se transformó en una típica ama de casa a cargo de su bebé. Pero, a diferencia de Marge Simpson, Lois tiene un lado más salvaje que no teme mostrar. Tiene amigas con las que sale ocasionalmente y se muestra exasperada cuando no puede manejar las situaciones de sus familiares, en particular de Meg y de su esposo, ya que la típica trama de padre de familia involucra a Peter haciendo algo terrible para el agravio de su esposa. Y luego está la hija mayor, Meg, Megan o Megatron, según vimos que le puso su padre en el registro de nacimiento. Previamente solo cumplía el rol de adolescente frustrada, pero luego se convirtió en el fondo de todas las bromas desagradables de la serie, lo cual ha hecho que la misma audiencia la rechace. No podíamos dejar de mencionar a Glenn Quagmire, el mejor amigo de Peter, piloto de avión y completamente adicto al sexo. Uno de los detalles más notorios en temporadas recientes es el de su enemistad con Brian, la cual pareció salir de la nada y que se ha intensificado con el tiempo. También tenemos a Joe, el oficial de policía en silla de ruedas, a quien representan de forma más y más deprimente con cada temporada, caracterizándolo como un personaje aburrido y con una esposa que lo odia. Y Cleveland, el personaje con el que exploran los estereotipos de los afroamericanos y que brevemente tuvo una serie propia. Aunque el show de Cleveland me gustara, la verdad no entendí la razón de su existencia. Era como tener episodios extra de Family Guy con personajes menos interesantes. Family Guy se ubica en la ficticia ciudad de Quahog, en el estado de Rhode Island. Su nombre proviene de una especie de molusco que también le brinda sus símbolos patrios. E igual que en Los Simpson, en ella habitan personajes que podríamos identificar en la vida real, como el tipo sordo grasoso, el hijo del presentador Tom Tucker que tiene la cara al revés, y la familia de nudistas. Ahora que lo pienso, esos son personajes que no hemos visto mucho recientemente. Y por supuesto está el numeroso casting de la serie, del cual tendremos que hablar en otra ocasión. Lo único que recuerdo del primer comercial que anunció la emisión de la serie en un canal local era que decía que Family Guy era mejor que Los Simpson. Con semejante afirmación tenía que ver el programa. Y fue así que conocí a la serie, con el primer capítulo, La muerte tiene una sombra, o como lo conocemos aquí en Latinoamérica, El desempleado. Y lo primero que resonó conmigo fue precisamente algo del doblaje. Escuchar a Stewie hablar con la voz de Vegeta, la cual le quedaba perfecta a su personalidad de aquel entonces. El bebé genio que quería cometer matricidio a toda costa. Debo reconocer que a diferencia de Los Simpson, he visto muy poco de Family Guy en su doblaje latino desde entonces. Eso sí, se me hace muy simpático escuchar a Brian hablar con la misma voz de Thanos y los personajes de La Roca. Y el trabajo de Alan Prieto como voz de Stewie se ajusta mucho más a su personalidad suave de temporadas recientes. Por supuesto, no pensé en ese momento que la serie fuera mejor que Los Simpson, pero las tramas curiosas y el personaje de Stewie en particular lograron capturar mi atención durante esas primeras temporadas. El humor de Family Guy siempre me ha parecido curioso. En su mayoría es burdo, es vulgar, es humor adolescente, pero también puede ser ingenioso. No es un secreto que el show siempre ha buscado ser transgresor y controversial, con bromas dirigidas a religiones, grupos étnicos, personas discapacitadas y demás, lo que le ha traído críticas severas. Episodios como Palabras casi cariñosas, el cual fuera censurado brevemente en Estados Unidos, en el que Lois decide tener un aborto, o aquel otro episodio en el que se insinúa que la hija de la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, tiene síndrome de Down, le han atraído una atención bastante negativa al programa. Pero el show también tiene un cierto aire de sofisticación, debido a los intereses de MacFarlane, los guiños a las comedias clásicas, la literatura y los musicales. De hecho, Family Guy es un show bastante musical, y muchas de las melodías que escuchamos en el show provienen del director Walter Murphy y su orquesta. Afortunadamente ese es un elemento que no han perdido, a diferencia de Los Simpson.
Algo que no puede ser del gusto de todo el mundo son aquellos largos segmentos en los que Peter trata de hacer algo, como recoger una rana muerta o tratar de rescatar una ballena con un montacargas, o esas ocasiones en las que trata de desviar la atención de un tema presentando una canción de Conway Twitty, lo cual me resulta particularmente molesto porque ocupa buena parte del episodio. Igual que el show amarillo, Family Guy le ha dedicado historias a temas más contemporáneos, como el episodio en el que se mofan de los millennials. Y otra ventaja que tiene el show es la variedad de géneros que manejan en algunos de sus episodios, como las historias tipo Camino A, que tienen a Brian y Stewie en situaciones cada vez más y más exóticas. Por ejemplo, ese episodio del multiverso me parece muy creativo. O la celebración del episodio 100 en la que trajeron a un grupo de personas que jamás habían visto el show y que hablaron pestes sobre él. El programa ha sido cancelado 2 veces, luego de la segunda temporada, lo cual se revirtió a último minuto, y su cancelación definitiva al final de la tercera. Los derechos de transmisión fueron vendidos a Cartoon Network y su franja Adult Swim, y la renovada popularidad del show en ese espacio, junto con las exitosas ventas de los DVDs de la serie, llevaron a su regreso. Y el programa continúa hasta el día de hoy generando opiniones divididas entre su audiencia. Personalmente no espero los nuevos episodios con el mismo interés que tenía hace algunos años, pero siempre me queda la inquietud de qué rayos van a hacer esta vez. ¿Hasta dónde van a llevar la controversia? ¿Qué tan bajo va a caer Quagmire? ¿Qué invento nos va a mostrar Stewie? ¿O qué tan épica va a ser la siguiente pelea entre Peter y el pollo? Esta es una de esas escasas ocasiones en la que los mismos productores del show han admitido la fatiga del mismo y el hecho de que cada vez es más difícil generar nuevas ideas. ¿Dónde está la integridad artística?, preguntarán algunos. Es el mismo caso que Los Simpson. El show aún genera millones de dólares y mucha gente todavía lo ve, por lo que el programa continuará hasta que deje de ser redituable. Podría enumerar 2 cambios principales en la serie a lo largo de su historia. Uno es referente a la estructura de los episodios. Lo que dijeron en South Park en los capítulos de la Guerra de los Dibujos es cierto. Buena parte del humor de Family Guy proviene de los cutaway gags o flashbacks. Siempre han sido parte fundamental de la serie, pero hoy en día no solo el humor depende mucho más de ellos, sino que antes tenían mucho más que ver con la historia del capítulo, mientras que hoy en día la mayoría son bromas aisladas de la trama. No sé a ustedes, pero a mí siempre se me ha dificultado recordar a qué episodio pertenece una de esas escenas, a pesar de haberlos visto muchas veces. Hace algunos años surgió una serie en línea llamada Cabalgata de Comedia Animada de Seth MacFarlane, la cual estaba compuesta de segmentos que claramente podían encajar en cualquier episodio de Family Guy. Y muchos de los episodios nuevos se sienten como una colección de esos segmentos con un poco de historia en medio. El segundo cambio es el más obvio, el de los personajes y la dinámica familiar en general. Brian y Peter solían ser mejores amigos hasta que se dieron cuenta que la amistad entre Stewie y Brian brindaba más historias, por lo que Peter pasó a tener más aventuras con sus amigos del bar. Meg y Chris tenían problemas típicos de adolescentes, pero este último pasó a ser una versión light de su padre, y Meg se transformó en la absoluta oveja negra de la familia. Ni siquiera es tenida en cuenta en los especiales de Star Wars, donde representa a algún monstruo o personaje intrascendente. Brian Llaves, Chris Cerveza, Meg Fea. Y todo eso ha afectado a la dinámica familiar. Sí, todavía tenemos momentos en los que los Griffin se reconcilian luego de haber pasado algo horrible. Y la mayoría de los episodios terminan con ellos en el sofá discutiendo lo que aprendieron a lo largo de la historia. Pero hoy en día, más que una familia, se sienten como un montón de personajes dispares viviendo en una misma casa. No obstante, aún disfruto ver el programa, más por las bromas que por las historias en sí.
Tal y como dijo Seth MacFarlane luego de la primera cancelación y relanzamiento del programa, es inevitable que después de tanto tiempo en el aire, el humor de una serie pase a contener referencias a funciones corporales y otras cosas chocantes. A mi parecer, Family Guy tiene episodios muy difíciles de ver por esas razones, como ese en el que Peter y sus amigos deciden asesinar al cuñado de Quagmire, ya que su hermana no hace algo al respecto del maltrato que ejerce sobre ella. Un tema bastante fuerte y que fue tratado de manera muy dramática. o ese otro episodio en el que Stewie se embaraza con los hijos de Brian, ya que este no le está prestando atención. Completamente desagradable. Si los Simpson fueran a tomar prestados elementos de Family Guy, me gustaría que fueran aquellos relacionados con la continuidad. A estas alturas, sería muy curioso ver a Homero Simpson fuera de su trabajo en la planta nuclear sin recuperarlo al final del episodio, pero sería interesante que lo cambiaran de ambiente por un tiempo. Hasta que encontró su trabajo actual en la cervecería, Peter tuvo un par de trabajos estables, en la juguetería y como pescador, o cuando un personaje nuevo llega, podrían darle un par de episodios más, como cuando Brian salió con Gillian, lo cual no tuvo su conclusión en el mismo episodio. En otras palabras, podrían explotar un poco más los personajes y situaciones de un solo episodio, y no convertirlos en cosas desechables. En cuanto a los videojuegos, realmente solo he probado el que salió para PlayStation 2, que combina varios elementos como beat'em up, shooters y sigilo. No está mal, pero tampoco es nada del otro mundo. El otro juego que intenté probar es su versión de Tap Out, en búsqueda de cosas. He intentado instalarlo en varios equipos, pero el condenado juego nunca me funciona. Aparte de eso, tienen su propia versión de juegos tipo Candy Crush, una secuela del juego de PlayStation 2, y existió brevemente un juego RPG en línea que no pasó de su versión beta. Eso hubiera sido bastante interesante. También hay que mencionar el episodio crossover con Los Simpson, el cual merecería un video aparte. He notado que en la versión en inglés los actores de voz de Los Simpson suenan mucho más entusiasmados con sus diálogos, aunque a fin de cuentas fue un episodio de Family Guy, así que el humor fue más propio de esa serie, y aunque hubo un par de momentos bastante ingeniosos, en mi opinión pudo haber sido mucho más. Hablaremos de eso después. Y hay muchas cosas que quedan por mencionar. Hablar de todos los temas de un show que lleva tanto tiempo en el aire en un solo video es imposible. Así que, ¿en dónde se encuentran ubicados ustedes con respecto a Family Guy? ¿Nunca les gustó? ¿Les gustó alguna vez pero ahora consideran que tiene la fatiga de los programas que han estado mucho tiempo en el aire? ¿O consideran que a pesar de sus años el show aún puede entretener? Reitero que por mi parte aún lo sigo disfrutando, pero soy consciente del inevitable cambio en el formato y del hecho de que su final puede estar cerca, ya sea porque el ratón lo demande o porque Seth MacFarlane y compañía se dediquen a otros proyectos. Al momento de hacer este video se había anunciado que una película basada en la serie que puede tener elementos de live action estaba en producción. ¿Quién sabe cómo va a resultar eso? Por ahora solo diré que quiero que estos videos de Hablemos de sean más frecuentes, así que volveremos el próximo mes para hablar de otra de mis series clásicas favoritas, Dogman, programa con el que Classic Supo siguió su ruta en la animación para adultos una vez terminaron su compromiso con Los Simpson. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Y ya que no tenía idea de cómo terminar este video, pues, damas y caballeros, el señor Conway Twitty. No puedo hacer eso, derechos de autor y toda la cosa. Family Guy es propiedad de Fusidor Producciones y 20th Century Fox, una división de Disney.